Se acabó el problema se paró la construcción y se acabó el problema del presidente, con la muerte del presidente haitiano del canal famoso de agua y del río Masacre. Sí, eso no iba a ir a ninguna parte de ninguna forma porque necesitaba una obra de toma de agua. Eso que terminó. No se podía ejecutar si no era con la participación o colaboración del gobierno Eso americano. terminó. No, el canal es inútil, porque es que el volumen, el caudal del río Dajabón o Masacre, como le llaman en Haití, no tiene agua suficiente como para derivarse por sí mismo, que la corriente, hacia un canal. Es decir, la obra de toma de agua que requiere, no hay que ser ingeniero hidráulico para entenderlo. ¿Cómo tú bajas presión de agua si no es bombeando o por altura? Desde su punto de vista, ¿qué ocurrió en Haití con la muerte del presidente? ¿Cuántos segundos tengo para eso? Mira, no, hay una conspiración en la que yo tengo una hipótesis. Yo creo que para poder perpetrar un magnicidio con esas características, tiene que haber dos cosas. Primero, posibilidad real y material. Y segundo, un propósito. El propósito no ha sido explicado, o no lo suficientemente. ¿Por qué? Porque atribuir el hecho a que alguien que no tenga posibilidad alguna de ejecutar un magnicidio con un plan o un propósito político, como es el médico que ha sido presentado, Sanón, es una cosa que carece de sentido. Más aún porque no se ha explicado lo suficiente que este señor tuviera acceso y control sobre el resto de las condiciones en las cuales fue ejecutado el magnicidio. Es decir, para mí no es simplemente un magnicidio, es un golpe de Estado. ¿Quién lo ejecuta? Pues obviamente quienes reúnan esa característica. Tú necesitas autoridad para tú poder neutralizar la defensa inmediata del presidente. Tú tienes el indicio de que ese presidente ha tenido que contratar mercenarios porque no confían ni en su policía. Quienes lo cuidaban eran policías supervisados por un par de oficiales que ese día brillaron por su ausencia. Oficiales haitianos. Entonces, tú necesitas que parecen a los congresistas dominicanos que cuando van a aprobar entonces faltaron 19 al Senado. Necesariamente tú necesitas que el posible culpable tenga poder suficiente, información suficiente de cómo funciona la intimidad del presidente. Y Sanón y los demás que han sido señalados no tenían esa condición. Ni siquiera los colombianos mismos, que son parte del engranaje, es decir, que se han señalado como sicarios, e incluso los dos oficiales policiales que son responsables de la seguridad inmediata, la perimetral y la de la custodia personal, el jefe del supervisor de los guardaespaldas, no tienen el nivel de autoridad suficiente. Además que eso tampoco por sí solo, su ubicación en el esquema de seguridad del presidente no te deja espacio para tú, bueno, pero ¿para qué matas a un presidente si no es para tú conseguir el poder? Claro. Entonces, ¿qué otros posibles responsables? Bueno, ¿quién se declaró presidente después? O autoridad interina en control del poder. ¿Y cuál ha sido el comportamiento posterior de esa persona? Esa persona, que es ¿puede una persona con esas aspiraciones y esas condiciones plantearse realistamente la ejecución de un magnicidio y golpe de Estado? O un golpe de Estado con magnicidio, sin consultar los poderes que tienen control regional hegemónico? No. Es decir, en ningún escenario posible se da un golpe de Estado en Haití si no es consultando a círculos de poder en Estados Unidos. Tenía razones el poder norteamericano para recelar del rumbo que estaba tomando el presidente Jovenel Moïse. Y yo te digo, liga en términos temporales las actuaciones como jefe de Estado ante la comunidad internacional de Jovenel Moïse antes de su asesinato. ¿Dónde había estado él antes y haciendo qué? ¿Se te olvidó esa? Sí. ¿Tú ni te recuerdas? Turquía. Ahí lo matan el 7 de julio. Había estado en Turquía y firmado 9 acuerdos y tocado las puertas de la Unión Soviética. Bien. En un escenario regional en donde el Departamento de Estado y los círculos de poder, la CIA, tiene preocupaciones porque tú tienes un problema con la penetración socialista en la región. No solamente Cuba desde hace muchísimas décadas, es Cuba, es Nicaragua, ahora Perú. O sea, tú tienes un problema regional político y tú no puedes tener en Haití un mandatario que para la estrategia de permanencia en el poder, a contrapelo de toda posibilidad, incluso llegue a jugar en su cabeza con esa posibilidad de entenderse con los adversarios del imperio, bajo cuya sombra sobrevive. Y obviamente una persona así,
que ha terminado sola, le dicen, bueno, a ver, este señor hay que sacarlo del poder, sí, pero, a ver, sale del poder, pero el sustituto, junto con el anuncio de detalles de la perpetración, que eran desconocidos, como sabía él una cantidad de detalles, que él dice 3 horas después del asesinato, se declara autoridad, a pesar de haber sido defenestrado. ¿Por qué lo defenestraron? Menos de 48 horas antes del hecho. Entonces, todo ese tipo de cosas, cuando tú las unes, tú te das cuenta de que el sospechoso, a ver, siempre hay un sospechoso habitual, pero el más principal es aquel que reúne más condiciones, y este las reúne todas. A ver, que es forzado porque una noticia en una televisora sudamericana, que es Caracol, dice, pero es que estos colombianos han dicho que se han reunido con él mismo, porque son detalles interesantes. Y entonces el imperio toma distancia y ¿qué le dice? Da un paso al lado. Ok, tú vas a seguir siendo canciller, pero el primer ministro, vamos a dejar este médico. Pero ¿quién está ejerciendo la vocería del gobierno haitiano como si fuera primer ministro? Él mismo. Doctor, finalmente, la americana que vino y se reunió con Luis Abinader, ¿con qué tema es del imperio que usted habló del otro día? Sí. ¿Con qué tema es que vino? ¿Es un tema de las causales y la presión y lo que veo en el Congreso? Sí, porque inmediatamente porque, se suspendió cierto, la aprobación. Su origen familiar es de la misma provincia nuestra. Y me dicen que tenemos algún parentesco. Sí, porque ella es dominicana. Un parentesco, sí, por segundo apellido. Ella es Pantaleón. Pero me dicen que emigró muy joven. No la conozco, ni a sus padres tampoco. Pero obviamente la familia es una sola y tenemos que tener algún parentesco, así sea soviético. Es un parentesco muy lejano. Pero por su trayectoria, que es una dama con muchísimas calificaciones profesionales, evidentemente es una persona con condiciones excepcionales, también te han tenido una vocería y una trayectoria que la vinculan a esos grupos ultraliberales. Y es parte de todo de toda esta movimiento, discurso que acompañó la candidatura del Partido Demócrata, no solamente del presidente Biden, sino de la vicepresidenta Kamala. Entonces, toda esa agenda de temas con las cuales el gobierno del PRM sorprende incluso que no se adhiere en pleno, porque el presidente ha sido muy cauto en eso, pues a uno no le sorprendería, eso es una hipótesis. ¿A usted se le pareció de que eso sea la visita de ella ahora con el tema de la suspensión en las causales y del código, la aprobación del código, como a la llamada de Pompeo cuando la Constitución? La misma cosa. Es un merengue distinto, pero con la misma letra. Doctor, gracias. Buen fin de semana. Doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, gracias por estar con nosotros en el día de hoy y a ustedes por sus audiencias.